Reino salvaje donde el poder se disputa con uñas y dientes, las lealtades se ponen a prueba. Y las reinas deben sacrificarlo todo para proteger su reino. Exploremos una historia de supervivencia y traición de la caída de una dinastía. Pula, antaño reina de la sabana, es ahora una sombra de lo que fue. Cada bocado que gana se lo da a Maidi, su último legado, pero el tiempo de Pula se agota. El comandante Mutsi gobierna la manada de hienas con garra de hierro. Pero Lady, nacida en una familia privilegiada, amenaza con destruir el orden con su arrogancia y codicia. Kitso, líder de la manada Makulu, está construyendo una nueva dinastía. Con unidad y estrategia, estos cachorros representan una amenaza potencial para el gobernante del reino. En el reino salvaje, las hienas gobiernan con crueldad, los leones protegen un frágil legado y los perros salvajes se preparan en secreto para derrocar el orden. Pero cuando una reina se debilita, el reino se tambalea al borde del caos. Mientras la codicia y la debilidad amenazan con desgarrar el reino, el destino de los animales salvajes está en manos de quienes se atreven a enfrentarse a la oscuridad. Pero en la oscuridad de la estepa, conflictos latentes estallan en violentos conflictos. Una reina se enfrenta a una decisión desgarradora, mientras que otra se prepara para derrocar el trono de un tirano. Pula, antaño la pesadilla de la estepa, ya no puede defenderse. El hambre le ha quitado gran parte de su energía. Aún necesita enseñarle a Maidi a sobrevivir, pero cada día se vuelve más difícil. Pula guía a Maidi hasta una gran manada de antílopes esperando una oportunidad.
Lady intenta mantenerse cerca, pero no está lista para unirse a la caza. Un león macho errante aparece y ruge por la pradera. Pula y Maddie corren hacia los arbustos cercanos. Ambos leones permanecen en silencio mientras observan cómo pasa la amenaza. Pula respira con dificultad y lame a Maddie para mantenerla calmada. Mira hacia las llanuras abiertas, sabiendo que pronto debe tomar una decisión difícil. La supervivencia depende de lo que elija a continuación. Mientras Pula lucha contra su declive en el corazón del reino, otra dinastía está desgarrada por la codicia y la traición. Mutsi gobierna el clan con fuerza, pero su codicia y la arrogancia de Lady están sembrando las semillas del caos. Lady descubre que Mutsi ha comido parte de un cadáver. Lady intenta tomar la comida y se resiste cuando Mutsi la confronta. Mutsi responde con un mordisco rápido y Lady contraataca. El breve conflicto siembra la inquietud en el grupo. Otra hiena de menor rango desafía a Lady con un gruñido profundo. Los miembros del clan se alejan de Mutsi observando la situación de cerca. Perciben una creciente competencia e inestabilidad. Mutsi estaba preocupado al darse cuenta de que su poder flaqueaba. Se da cuenta de que su posición ya no es segura. Una dinastía dividida se convierte en presa fácil para los enemigos. Mientras las hienas se autodestruyen, una fuerza pequeña pero unida se prepara para desafiar su poder.
Kitso no solo entrena una jauría de perros, sino que construye un ejército. Se centra en la cooperación y la sincronización, mejorando su forma de moverse y responder juntos. Estos animales salvajes practican mantenerse cerca, seguir señales y saber cuándo retirarse. Con unidad y estrategia, están listos para desafiar a la tirana hiena y cambiar el orden del reino. Los perros se lanzan, toman un pequeño trozo de carne y se retiran antes de que las hienas los persigan. Esta rápida acción demuestra una creciente habilidad en el trabajo en equipo y el control. Incluso los miembros más jóvenes muestran mejoras a medida que aprenden con ejercicios repetidos. El entrenamiento continúa en la pradera donde Kitso practica movimientos de formación y simulacros de ataques controlados. La manada gana confianza y mejora su comunicación cada día. Kitso estudia el territorio de las hienas desde una distancia segura, observando sus rutinas y fortalezas. Su objetivo es formar una manada que pueda defenderse y conseguir alimento sin riesgos innecesarios. El éxito depende de la disciplina y una planificación cuidadosa, y la manada Makulu se está volviendo cada vez más capaz de proteger su futuro. El sacrificio de una reina allana el camino para una sucesora. Pero en el reino cruel, solo los más fuertes sobreviven. Mientras la oscuridad cae sobre la estepa, el destino de las dinastías se decide. Una reina cae, una nueva estrella se alza,
y una guerra está a punto de estallar que cambiará el reino para siempre. Pula se esconde entre los arbustos secos, exhausta y sin apoyo. Un grupo de hienas nota su debilidad y se acerca. Pula intenta mantenerse alerta, pero ya no tiene fuerzas para defenderse. Las hienas la rodean esperando el momento oportuno. Mighty, de pie a cierta distancia sobre un montículo de tierra, pareció percibir la pérdida. Gruñó suavemente con la mirada perdida. Pula cae al suelo respirando con más calma. Mighty permanece inmóvil, comenzando una nueva etapa de supervivencia sin su madre. La reina de la estepa lo sacrificó todo para proteger a su hija. Su caída marcó una nueva era en la que la heredera deberá luchar por sí misma. Sin Pula, Mighty se enfrenta sola al duro mundo. Pero no es la única que forja el futuro del reino. Lleva la influencia del liderazgo de su madre, pero no le queda guía. Mighty se acerca a un impala joven esperando la oportunidad de alimentarse. Salta hacia adelante, pero el antílope reacciona rápidamente y la derriba. Mighty rueda sobre la hierba y se levanta de nuevo respirando agitadamente. Emite un gruñido silencioso y luego camina lentamente por el campo abierto. Su pelaje se mueve con el viento mientras continúa buscando la manera de sobrevivir por sí misma. En el reino de la crueldad debe aprender a ser una reina o ser olvidada en la hierba. Mientras Mighty emprende su viaje, surge otra fuerza lista para perturbar el antiguo orden del reino. Kitso y la manada Makulu son el nuevo fuego del reino. Estos animales salvajes aún no pueden derrocar a las hienas, pero cada paso adelante es una advertencia.
La era de los tiranos está llegando a su fin. Kitso lidera a la manada Makulu en un ataque rápido y coordinado contra un pequeño grupo de hienas que custodiaban un cadáver. Los perros agarran un trozo de carne y se alejan antes de que las hienas respondan. Las hienas se retiran mostrando vacilación bajo presión. Desde la distancia, Mutsi observa con evidente frustración, incapaz de detener la acción. La manada Makulu retrocede y emite breves aullidos señal de éxito. Los perros más jóvenes muestran una creciente confianza. Kitso se mantiene alerta de cara al territorio de las hienas, listo para el siguiente desafío. Al asentarse el polvo de la batalla, la sabana se prepara para recibir a los nuevos herederos que forjarán el futuro del reino. En el reino cruel, la caída de una reina allana el camino para sus sucesoras. Mighty y Makulu escribirán el siguiente capítulo. Si logran sobrevivir en este mundo implacable. Suscríbete a nuestro canal para seguir la aventura de los animales salvajes.